¿La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce un solo tipo de igualdad o existen muchos otros? No es un tema baladí, al contrario es un tema muy importante porque autores tan importantes como Aristóteles en su Ética Nicomaquea o Nicomaco, depende de la traducción que ustedes escojan, o en su caso Perelman en su libro sobre la justicia, nos señalan que la justicia está vinculada con algún tipo de igualdad. Ahora bien, la Constitución no incluye un solo tipo de igualdad, sino muchos o diversos tipos de este concepto. Tenemos la igualdad formal, que es igualdad ante la ley, que está muy claro señalado en el artículo 4 constitucional, cuando se apunta en su primer párrafo que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Hay una igualdad, en este caso, formal. Más adelante se hablará en ese propio artículo sobre la igualdad sustantiva, que nos lleva a un segundo tipo de igualdad, precisamente, que sería una igualdad sustantiva, en ese caso específicamente entre hombres y mujeres, pero que se puede desarrollar en otros espacios, en donde se busca que todas las personas no solo sean titulares de derechos, sino que también puedan ejercerlos. Una igualdad sustantiva que no quiere decir que todas las personas sean iguales. Hay que recordar que los derechos humanos también parten del principio de diferenciación, en el sentido de que toda persona tiene derecho a ser igual o ser tratada igual como igual, pero tiene también derecho a ser diferente. Y encontraríamos otro tipo de igualdad, que es la igualdad vinculada con la no discriminación, en donde el Estado no tiene que establecer acciones que vulneren o afecten de forma negativa o arbitraria los derechos de las personas, en este caso haciendo un trato diferenciado. Lo que se busca es que el Estado, los agentes estatales, siempre den un trato igual a todas las personas, siempre que así sea posible. Esto es muy interesante porque en los últimos años se habla mucho de estas medidas afirmativas, que son acciones que podrían parecer discriminatorias porque se afecta a un grupo para favorecer a otro, pero no hay que entenderlo en ese sentido, sino que se busca es equilibrar el estado de cosas, dado que históricamente, no podemos negarlo, hay personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria que han visto afectados sus derechos o no han podido ejercer sus derechos de la misma forma. Un ejemplo muy concreto lo podemos tener en estas medidas que se han hecho vinculadas con la igualdad y la paridad de género, sobre todo en materia política, y pública, como podemos verlo en el artículo 41 de la Constitución. Y esto es importante porque históricamente las mujeres han sido relegadas de los espacios públicos y políticos. Recordemos que es hasta 1953 que las mujeres tienen derecho al voto universal. De eso han pasado 70, 80 años que nos deben de llamar la atención sobre cómo se ha presentado el reconocimiento de los derechos de las mujeres y cómo sí se tienen que llevar a cabo acciones para que se incentive su participación en la vida pública, pero recordando que estas acciones tienen que ser de carácter temporal, no de carácter absoluto, sino que tienen que buscar asegurar igualdad de condiciones, y una vez conseguidas, pues bueno, de ahí ya, como dirían coloquialmente, nos vamos para adelante con esta figura de todos tener las mismas oportunidades y los medios para ejercer derechos.